Vamos a empezar aquí entonces con Suku Sukoyan, que es un vampiro de las leyendas del Caribe, y encaja en una clase de criaturas que ellos llaman Yumbi o Yumbi, que básicamente sería una palabra para espíritu mitológico o para demonio. Bueno, el Suku Sukoyan, normalmente durante el día, toma la forma de una viejita que vive aislada en alguna casa o en algún lugar, pero durante la noche o al atardecer, ella ya empieza a quitarse toda su piel y entonces revela su verdadera forma, que son unas bolas doradas en el aire. Luego guarda su piel en un mortero y sale a buscar algo de comer. Entra en las casas a través de grietas, agujeros y cerraduras, y entonces empieza a chupar la sangre de las personas mientras duermen. Y cuando amanece, esas personas que fueron atacadas se dan cuenta de que tienen marcas azuladas y negras en el cuerpo, y también se sienten muy débiles. Pero hay maneras de protegerse de esa criatura. Una de ellas es tomar varios granos de arroz, mucho arroz, y ponerlos cerca de la casa o en las encrucijadas, porque esa criatura, cuando ve arroz en el suelo, tiene la tendencia de contar ese arroz uno por uno. Y puede ser que tarde mucho tiempo y termine amaneciendo, y entonces ella va a morir. O también puedes encontrar dónde está escondida su piel, echarle sal encima. Así no podrá ponérsela y también la matará el sol. Me pareció que esa leyenda está bien. Es algo interesante. La voy a dejar ahí. Pero tampoco es gran cosa. Incluso dicen que los vampiros cazan a las personas que no le dan like al video ni se suscriben al canal, ¿eh? Así que ve haciendo eso. Considera hacerte miembro del canal, que cuesta menos de 5 reales si me apoyas muchísimo, y tendrás acceso anticipado a los videos, y también a videos exclusivos, como esos que están apareciendo en la pantalla en este mismo momento. Otra manera en la que puedes contribuir al canal es comprando los productos que están apareciendo en la pantalla en este mismo momento, como por ejemplo este PlayStation 5, y también libros que voy a dejar ahí. Y también habrá productos en el comentario fijado. Con solo hacer clic en los enlaces, ya me estarás ayudando muchísimo. Bueno, ahora vamos a hablar aquí sobre Briar, o Briar, que es una vampira de LOL, que es bastante nueva incluso comparada con otro vampiro, que también es de LOL, y que estará aquí en la lista. Bueno, Briar fue creada como una máquina extremadamente asesina por la Rosa Negra, que es una organización malvada de allá. Solo que ella terminó convirtiéndose en un problema, porque su sed de sangre, de matar, era tan insaciable que se volvía incontrolable, y eso hacía que las misiones a las que la enviaban fracasaran, y por eso tuvieron que encerrarla. Y además de eso, le pusieron un cepo, que es como un aparato, una pieza de metal, que le pusieron así, que la dejaba así, mira. Y hasta aparecía en esas películas del viejo oeste, que seguro ya han visto. Y ese cepo estaba hecho de runas mágicas, que controlaban su mente, le daban cierta claridad. Esa claridad era tanta, que hasta la Briar lo disfrutó, porque con eso pudo pensar bien, pudo hacer otras cosas, además de solo intentar matar gente, y logró liberarse de esa prisión. Pero siguió con el cepo, y salió por ahí, buscando nuevas amistades, conociendo nuevas personas, explorando su naturaleza, además de ser una asesina. Pero claro que de vez en cuando, todavía pierde el control. Me gustó la Briar, ¿ok? Porque mezcla un poco la idea del vampiro salvaje, con el vampiro que tenemos hoy en día, que es ese vampiro más guapo, así, que se controla, que hasta es héroe, de vez en cuando. Y ahora vamos con el Atsi, que es muy parecido, pero no tanto, con la leyenda del Sokoyan, esa del Caribe que les conté, porque en el caso del Sokoyan, él se transformaba en una bola dorada y salía volando por ahí, entrando en las casas. Solo que el Atsi, que es una leyenda de la zona de Ghana, él se transforma en luciérnaga y hace prácticamente lo mismo. Él busca una ventana que esté abierta, una rendija, algún agujero en la pared, entra a la casa y ataca a sus víctimas. Y también es como el Coco, porque tiene preferencia por los niños, y además de chupar la sangre de sus víctimas, también esparce enfermedades por todos lados a donde va. Pero la diferencia entre la leyenda del Sokoyan y la del Atsi también está en la forma en que puedes lidiar con la criatura, porque en el caso del Atsi no hay forma, porque si lo encuentras y lo enfrentas, él se va a transformar en su forma humana, que es bastante aterradora, te va a poseer y probablemente te va a convertir en brujo, y vas a destruir a toda tu familia o a toda tu comunidad. La única manera de lidiar con el Atsi es cerrar la ventana, cerrar la puerta, cerrar todas las aberturas que hay en tu casa y rezar para que no quiera entrar ahí, porque de otra forma no hay nada que hacer. Exactamente por eso, lo voy a dejar en chingón, porque esa criatura es casi imparable, ¿verdad? Y ahora vamos con Skinner's Witch, que es una creación tanto de Scott Snyder como de Stephen King. Y él es el vampiro americano. Él era un forajido, en el viejo oeste, allá por los años 80, que terminó enfrentándose a algunos vampiros europeos. Solo que en eso, terminó siendo infectado y fue enterrado vivo. Pero ahí, por el hecho de que tenía una mutación genética,
y también por haber sido creado en suelo americano, terminó convirtiéndose en una nueva especie de vampiro, el vampiro americano. La diferencia entre él y los vampiros clásicos es básicamente el hecho de que él es un daywalker, o sea, puede caminar bajo el sol, mientras que los otros vampiros morirían en ese caso. De hecho, Skinner incluso se vuelve aún más fuerte bajo el sol. Tiene garras largas y unos dientes como de tiburón. Él va pasando por varias eras de la historia, como la Segunda Guerra Mundial y también la época dorada de Hollywood, siempre siendo el antihéroe. Y su única debilidad es el oro. Mira, Skinner, en mi opinión, ¿ok? Es mi punto de vista. Bueno, Panangalá, que es el próximo del que vamos a hablar aquí, es una leyenda del sudeste asiático, más específicamente de Malasia, y el comienzo de la leyenda de Panangalá es muy parecido a otras que ya he contado aquí. Por ejemplo, él más o menos toma la forma de una mujer durante el día, pero durante la noche, ahí es cuando la criatura se destaca, porque su forma es completamente diferente a las demás. Él simplemente se quita la parte superior de su cuerpo y sale volando por ahí con las vísceras expuestas y todo. Él va a buscar a sus víctimas, principalmente mujeres embarazadas y recién nacidos. Siempre entra por la ventana. Entonces, una manera de protegerte del Panangalá es poner una red ahí, una cerca, alambre de púas o incluso plantas espinosas, porque, como sus vísceras están expuestas, ¿verdad? Puede ser que cuando pase por ahí, las vísceras se queden atrapadas. Y ahí, ya se fregó. Otra manera de deshacerte de esa criatura es encontrar el resto de su cuerpo que anda por ahí. O incluso, ponerle espinas o vidrio a ese cuerpo, porque cuando él intente acoplarse de nuevo, se va a fregar, le va a doler mucho y va a morir. Esa leyenda es muy diferente. Yo la neta la encuentro muy chida. El siguiente es de la historieta Preacher, de DC, donde tenemos a Cassidy, que es un tipo que terminó convirtiéndose en vampiro después de ser atacado en el pantano por una criatura extraña durante la rebelión de Pascua en 1916. Desde entonces, él anda vagando por varios lugares, principalmente por pantanos allá en Estados Unidos, y vive en excesos, siempre bebiendo y huyendo de sus amigos para no verlos envejecer. Es un vampiro muy realista, ¿ok? No se parece en nada a Drácula, por ejemplo. Usa lentes oscuros para ocultar su ojo, que es rojo por la sangre. Y no tiene problema con cruces, santos o ajo. Nada de eso. Es un vampiro sin estereotipos, y aparentemente, por lo que vi, él es un vampiro muy realista de verdad. Su problema está más en él mismo, en su cabeza, ¿no? Siempre se está autodestruyendo. Dicho eso, lo voy a poner en más o menos. El Maranangal es bastante parecido, al principio de la leyenda, con la leyenda de Malasia que les conté. Del vampiro que se separa, ¿no? Porque él también hace lo mismo. Pero a diferencia del Panangalá, el Maranangal tiene una lengua que usa para entrar por cerraduras, o agujeros en el techo, agujeros en la pared, y así logra chupar la sangre de sus víctimas. Y una manera de detener a esta criatura y acabar con ella es encontrar la parte inferior del cuerpo de la que se separó y echarle sal, porque así esa criatura no va a poder volver a estar completa. Y cuando salga el sol, va a morir. Yo hasta la pondría en muy chida, pero como creo que la otra criatura parecida con ella es más chida, la voy a dejar solo en ok. Ahora pasando al Batman vampiro, que solo por ser Batman ya lo voy a poner en muy chido, ¿vale? Y yo no sabía que existía este Batman. Aparentemente, en esa versión, Bruce termina luchando contra el propio clan de Cody Drácula, y para poder derrotarlo, termina siendo mordido por un vampiro y obtiene los poderes de vampiro. Solo que ahí está el problema, ¿no? Que él es un vampiro, ¿no? Él empieza a tener sed de sangre. Empieza a luchar contra sus propios instintos. Solo que ahí Alfred termina muriendo, y el Guasón también. Ahí, él pierde completamente la cordura, y empieza a matar a los propios villanos. Está muy chido. No hay ni qué decir. Y el siguiente aquí es el Bricolaca, que es un vampiro de Grecia. Y en este caso, no sé exactamente si sería un vampiro, porque mezcla un poco la idea de vampiro con hombre lobo, porque en este caso, para que te conviertas en Bricolaca, tendrías que morir en pecado, tener una vida completamente desenfrenada, o comer carne de un animal que fue matado por un lobo. Por eso también tiene que ver con hombre lobo. Y entonces, acabarías tomando una forma como de cadáver, y tu cuerpo se iría hinchando, tu piel quedaría completamente estirada, y saldrías caminando por ahí, tocando de puerta en la noche, gritando el nombre de los habitantes. Y si alguien responde o abre la puerta, esa persona va a morir, ya sea en ese momento o al día siguiente. Para protegerte de esa criatura, básicamente no abres la puerta, no respondes durante la noche, o cuando la persona muera, le arrancas la cabeza, o la cremas, o quemas el cuerpo. Y como esta leyenda no es tan de vampiros, lo voy a dejar en murciélaguito. Aunque no combina, ¿verdad? Porque el Bricolaca no es murciélago, pero bueno, ustedes entendieron, es bastante redondito.
Y ahora vamos con C. Vampiro, que es el vampiro brasileño de la pandilla de Mónica. Y a pesar de ser vampiro, y muy en el tono clásico, ¿no? Se convierte en murciélago, vive en cementerio, habla con los muertos vivientes. No es realmente aterrador, ¿verdad? Es mucho más cómico. Así que, comparado con los otros aquí, porque para mí, sí. Para mí, en mi opinión, el vampiro tiene que ser aterrador. Yo no compro esa idea de que el vampiro tiene que ser galán, chistoso. No, tiene que ser aterrador y chupar sangre, ¿ok? No chupar otras cosas por ahí. Por eso voy a dejar a ese vampiro allá en Murcielaguito, aunque le tengo mucho respeto, mucho cariño. Bueno, ahora pasando a los vampiros, que es una leyenda de los Balcanes, que básicamente es la unión, ¿no? De un vampiro con una mujer humana. De ahí nace el vampiro, que hereda todas las habilidades fuertes del vampiro y sin sus debilidades. O sea, puede andar durante el día. Es como un antepasado de Blade o de Alucard. No sé si Alucard de Helsing anda, pero en fin. Según las leyendas, los vampiros normalmente no tienen huesos y tampoco tienen uñas. Eran contratados por los aldeanos de las antiguas aldeas para deshacerse de los vampiros. Él básicamente es el equilibrio entre el mundo de los vampiros y el mundo de los hombres. Yo creo que esa leyenda está muy chida. La neta me parece increíble. El Vladimir de LOL es algo muy extraño, porque se parece mucho, está inspirado, pero no es un vampiro, porque la propia historia de él dice que no sería un vampiro, ¿no? En el sentido común de la palabra. Porque, o sea, Vladimir es maestro de la hemomancia, que es la magia de sangre. Él vive en la región de Noxus, y es, incluso, uno de los miembros fundadores de la Rosa Negra. Intenta manipular todo desde las sombras, al menos en la historia que yo conocía, ¿no? Vladimir sería un humano que habría aprendido artes oscuras con los observadores, que eran maestros ahí. Seres que controlaban el mundo antes de su caída. Él terminó también asesinando a sus maestros y usando su magia para volverse inmortal, atravesando eras en Noxus y también consiguiendo más poder, principalmente a través de la aristocracia. Vladimir ve tanto su vida como sus rituales de drenaje de sangre como un arte. Es un espectáculo estético para él, básicamente. Bueno, como Vladimir no es exactamente un vampiro, aunque lo parece, hasta huele y sabe. No, sabe no, porque ahí se pone raro, pero aunque lo parezca mucho, él no es un vampiro. Así que se va a quedar ahí en Murcielaguito. Aunque yo creo que la idea de Vladimir está muy chida. Ahora vamos con el Corpo Seco, que es una de las leyendas de vampiros de Brasil, que según dicen, esa persona durante su vida fue extremadamente mala. No compartía riqueza, no compartía comida, le pegaba a su propia madre. Y entonces, cuando murió, ni el cielo ni el infierno lo quisieron. Se quedó vagando aquí por el mundo. Y entonces, ¿no? Su cuerpo empezó, claro, a reaccionar. Empezó a adelgazar. Se volvió extremadamente flaco. Perdió la piel. Se volvió una criatura extremadamente fea. Se volvió tan flaco, pero tan flaco, que usaba eso a su favor para poder alcanzar a sus víctimas. Él usa esa forma extremadamente flaca para esconderse cerca de los árboles y, cuando alguien pasa cerca de él, ataca a la persona y le chupa la sangre para intentar, una vez más, sentirse vivo. Algo que ya no es, obviamente. Cuerpo Seco. Yo creo que está cabrón. Los vampiros de los pecadores sí están chidos, ¿no? Se parecen un poco a los vampiros de antes, ¿verdad? Dan miedo, atacan durante la noche. Son prácticamente animales, ¿no? Salvajes en busca de sus víctimas ahí, buscando beber la sangre que es su alimento. Son prácticamente imparables y es muy difícil matarlos. Bueno, resumiendo, sí creo que los vampiros de los pecadores están muy chidos, aunque no creo que sean lo mejor todavía. Hay mejores. Ahora vamos con el Encurado, que es otro vampiro brasileño, y este sí está cabrón. Este sí está chido. El Encurado, primero que nada, tiene estilo. Él se viste con un abrigo negro y huele a sangría. Huele a sangre. Y donde él pisa, los animales dejan de reproducirse. Por ejemplo, las gallinas dejan de poner huevos, la vegetación desaparece. Este tipo sí es bravo. Incluso, él tiene esa característica, ¿no? De los vampiros más antiguos, que tienen que ser invitados para entrar a la casa. Pero él siempre encuentra la manera de entrar, y siempre caza a esas personas que no se están comportando exactamente bien durante la vida. Y él siempre sabe quiénes son esas personas. Ese vampiro me parece increíble. Yo creo que sí se puede poner en la categoría de vampirazo. Y ahora vamos con el Conde de Terranova, que es el Drácula de Chapulín. Yo hasta le tenía miedo a ese tipo cuando era niño. Hoy en día me da risa, pero en esa época me moría de miedo. Y tampoco hay mucho que decir, ¿verdad? Él vive en un castillo. Quiere convertir a una joven en su prometida, pero sus planes terminan siendo frustrados por el Chapulín Colorado y termina siendo derrotado de una manera genial por el Chapulín, que simplemente cambia la hora del reloj. Y cuando cambia la hora del reloj, la noche se convierte en día, y el Conde de Terranova termina muriendo por la luz del sol. Vamos a ponerlo como Murcielaguito.
Pero aquí queda mi mención honorífica al conde de Terranova. A Dreamy Tease, puedes decir que no es verdaderamente un vampiro, pero en mi opinión, se parece mucho, porque primero, ella vive en un castillo. Su estética de elegancia recuerda a los vampiros antiguos, de los cuentos antiguos, ¿no? De las novelas de allá. Ella tiene la piel más pálida, sí, y se alimenta de sangre y de carne humana, que para mí ya la convierte claramente en una vampira. Puede que no sea en el sentido clásico de la palabra, pero lo es. Y me gusta mucho ella, porque cuando jugué Resident Evil Village, me moría de miedo, porque la verdad, soy bien miedoso para los juegos de terror, ¿no? Y solo de escuchar los ruidos de los tacones de Dimitrescu en el castillo, ya me moría de miedo. Así que ella también entra en la categoría de aterradora. Aunque, bueno, dependiendo de tu estilo de vida, puede que no le tengas miedo y que sientas otras cosas por ella, ¿no? Los tipos exageraron con la reina del Dreamy Tease, pero bueno, creo que ella no es tan chida, ¿ok? No, espera. Cambié de idea. Cambié de idea porque acabo de recordar que puse a Skinner en más o menos, y la voy a poner a ella en más o menos también. Los Betalas forman parte de la mitología hindú y serían criaturas que habitan los cementerios, y a diferencia de otros vampiros, ellos necesitan ocupar un cuerpo humano para vivir en el mundo humano. En este caso, ellos esperan a que la persona muera, y entonces entran en el cadáver y usan ese cuerpo para caminar por el mundo. También se les caracteriza como un tipo de vampiro, porque pueden volver locas a las personas, como si chuparan su cordura, pero como sé que para ser un vampiro de verdad tienes que chupar sangre, o al menos la vitalidad, los voy a dejar en la categoría de murciélago. Ahora vamos con Morbius, que es el vampiro de El Hombre Araña, y a diferencia de otros vampiros aquí, que tienen orígenes místicos, psicológicos y todo eso, Morbius tiene un origen científico, porque en su caso, él era un científico muy renombrado, incluso ganó el premio Nobel, de química creo, algo así, solo que él tenía un problema en la sangre, una enfermedad ahí. Para intentar curarse, hizo un experimento usando murciélagos vampiro, y así fue como terminó obteniendo poderes relacionados con esos murciélagos. Él tiene superfuerza, tiene agilidad, es sensible a la luz, pero no tendría una debilidad contra símbolos religiosos, ¿verdad? Ni contra el ajo y cosas así. Al menos, hasta donde yo vi, y así, aunque él sea villano de Hombre Araña, aunque sea hasta bastante conocido actualmente, es un villano como de clase B, clase C de Hombre Araña, ni siquiera su universo es tan importante así, por lo menos no hasta que decidieron hacer una película de él, que incluso empeoró aún más su imagen, ¿no? Entonces, voy a dejarlo murcielaguito, para que él arme una. Este de aquí va a ser el murcielaguito. Es lava, y nació de personas que tenían dos almas. Normalmente, estas personas tenían características físicas para indicar eso, como por ejemplo, dos corazones o dos filas de dientes. Cuando la primera alma moría, la segunda reanimaba el cuerpo, transformándolo en un monstruo con rasgos de ave de rapiña y garras afiladas que salía de la tumba por la noche, para beber sangre y devorar entrañas humanas. Para impedir ese ataque, las comunidades recurrían a métodos extremadamente brutales de sepultura, como enterrar el cuerpo boca abajo o arrancarles la cabeza, poner la cabeza entre las piernas y ese tipo de cosas. Y la leyenda también dice que la persona podría ser curada y devuelta a su forma humana, solo si alguien lograba sobrevivir una noche entera dentro de su sarcófago, permaneciendo ahí hasta el tercer canto del gallo. Y creo que esa leyenda está increíble. Y ahora vamos a hablar de los diarios de vampiros, que les voy a decir, ya les adelanto aquí, que no creo que los vampiros de diarios de vampiros sean buenos. La verdad, los veo muy cursis, son muy bonitos, no dan nada de miedo, y todavía tienen ese rollo de romance que no me gusta, así que los voy a dejar en murcielaguito. Y vamos con el Barcolac, que es una leyenda de Rumania, que también mezcla la leyenda del hombre lobo con la leyenda del vampiro, que ya he contado varias veces aquí en el canal. El Barcolac nace de aquellas personas que murieron sin bautismo, y su transformación puede ocurrir durante el sueño, cuando su alma deja el cuerpo y asciende a los cielos y consume incluso los astros, pudiendo incluso causar un eclipse. Esta criatura puede devorar la luna. Físicamente, puede aparecer como un ser pálido, como un lobo o incluso como un dragón. En fin, esta criatura va directo a la categoría de gran vampiro, sin duda. Amigo, para mí, Crepúsculo está al mismo nivel que Diario de un vampiro, ¿entiendes? Son puros vampiritos bonitos, no le dan miedo a nadie. Hay hasta vampiros veganos, si no me equivoco, en esa historia. Y esas criaturas brillan bajo el sol, ¿no? Así que, para mí, también quedan en la categoría de murcielaguito. La Impusa es una criatura de la mitología griega, frecuentemente asociada con los seguidores de la diosa Hécate y con el inframundo. Se la describe como un demonio femenino que es capaz de asumir la apariencia de una mujer deslumbrante para seducir a viajeros en caminos desiertos. E incluso, acabo de darme cuenta de que tal vez Dimitrescu se inspiró en esta criatura, porque la Impusa, además de aparecer como una mujer muy hermosa,
También ataca a sus víctimas para alimentarse de su sangre y, por supuesto, de carne humana. La voy a dejar a medias porque no me acuerdo de la impusa cuando pienso en vampiros, ¿verdad? Ahora vamos con Alucard de Hellsing. Alucard es el protagonista de este anime, ¿verdad? Es el vampiro más poderoso de la organización, que incluso lleva el mismo nombre. Él sirve a la familia Hellsing, es la propia reencarnación del conde Drácula, y tiene un arsenal de habilidades extremadamente absurdas, incluyendo regeneración casi instantánea y metamorfosis, y la capacidad de invocar las almas de todos aquellos que ha devorado a lo largo de los siglos, como el ejército de sirvientes no muertos. Y, a pesar de ser técnicamente mortal, Alucard desprecia su propia condición y siente un profundo respeto por los humanos que tienen la fuerza y la voluntad necesarias para enfrentarlo. Él pelea usando pistolas de gran calibre ahí. En fin, no hay mucho que decir. Voy a dejar al tipo en vampirazo ahí porque, pues, un vampiro que usa armas para mí es muy chido. Dianti, él también es diferente de los otros vampiros, pero también es distinto, al menos dentro del tema de este video, porque es conocido como el vampiro saltarín, porque en este caso sería un cadáver que sale brincando por ahí, porque como ya murió hace tiempo, sus miembros no, sus brazos, sus piernas ya están endurecidos. Entonces, tiene que moverse saltando. Él siempre intenta atrapar a alguien para absorber el ki, ¿no? El ki de la persona. Y una de las maneras de detener a esta criatura es pegarle un talismán de papel en la frente, con sellos de ritual escritos en él. También va a quedar tieso, ¿no? Porque, oye, si una cosa así viene hacia mí, le meto una zancadilla, ¿no? Esa cosa no puede ni caminar. Ahora tenemos a Blade aquí, que sería un vampiro si lo piensas, ¿no? Porque según su origen, al menos el origen clásico, su madre fue mordida por un vampiro durante el parto, y por eso terminó naciendo como un Daywalker, un vampiro. Tiene todas las habilidades de los vampiros, y sin la debilidad de ser destruido por la luz del sol. Eso lo convirtió en un cazador de vampiros muy chido. Tiene espada, tiene armas, tiene de todo. Así que lo voy a poner en vampirón, igual que Alucard en armas de fuego. También tiene una espada que está muy chida. En vampirón. Milamia es otra vampira de la mitología griega, y la más trágica, de hecho, porque era una de las amantes de Zeus, y ella hizo que matara a sus propios hijos. Y cada vez que cerraba los ojos para descansar, veía la imagen de sus hijos. Entonces, terminó volviéndose loca y convirtiéndose en un monstruo, e incluso recibió una habilidad de Zeus para intentar ayudarla a descansar un poco. Podía quitarse sus propios ojos, pero aún así, ella terminó volviéndose completamente loca y empezó a cazar jóvenes por ahí para alimentarse de su sangre. La voy a dejar en Okai. Ahora vamos con nuestro Nosferatu, inmortalizado por sus películas, y es una de las representaciones más repulsivas y viscerales de vampiro en el cine y en toda la cultura pop. De hecho, a diferencia de ese arquetipo al que estamos acostumbrados a ver hoy en día, que es medio encantador, el conde Orlok es una figura extremadamente fea. Parece un cadáver. Tiene orejas puntiagudas, dientes muy afilados y frontales que recuerdan a los de una rata, y los dedos excesivamente largos. Y personifica la enfermedad, la muerte, siendo frecuentemente acompañado por hordas de ratas y asociado a la propagación de la peste negra por donde pasa. En fin, él va a quedar en la categoría de vampirazo. No hay nada más que decir. Ahora es sobre Lilith, y voy a decir que Lilith aquí sería como una vampira, porque en este caso, ella sería la madre de las súcubos y los íncubos, que son los demonios que entran en el cuarto de las personas por la noche para alimentarse de su energía vital. Siendo así, ella sería la madre de esos tipos de espíritus, y por eso la voy a poner en chingona. Y ahora vamos con el Conde Drácula, que fue creado por Bram Stoker en 1897, y es el vampiro más famoso que existe. No hay ni qué decir. Sirvió de base para casi toda la historia de la mitología moderna y del género, inspirado parcialmente en la figura histórica de Vlad el Empalador, retratado como un aristócrata transilvano secular que se muda a Inglaterra en busca de sangre nueva para expandir su dominio de no muertos, siendo combatido por el profesor Abraham Van Helsing. A diferencia de las versiones actuales, el Drácula original posee poderes vastos y variados, como la capacidad de transformarse en murciélago, lobo o en niebla, además de controlar el clima y animales nocturnos. Aunque la luz del sol lo debilita y limita sus poderes, no es inmediatamente fatal en el libro. Sus verdaderas restricciones incluyen la necesidad de dormir en su tierra natal, y también la repulsión por el ajo, el crucifijo, el agua bendita, y solo puede ser destruido mediante la decapitación seguida de una estaca en el corazón. No hay ni qué decir, este tipo también va en la categoría de vampirazo también. Si llegaste hasta aquí en el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que más personas lo vean, y nos vemos en la próxima.